en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. ¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la felicidad? Hacemos esa pregunta. Pues todos sabemos que la felicidad no tiene precio. El dinero que sirve para vivir en condiciones dignas de persona. Eso es lo que te sirve el dinero. Pero cuando pones el corazón en las posesiones o en el dinero, la dependencia de esos bienes materiales ahoga tu felicidad. Por tanto, si quieres ser feliz, debes desapegarte de la posesión de las cosas y apegarte al servicio generoso a los necesitados, para que contribuyas a su promoción. Así encontrarás el tesoro de la felicidad auténtica aquí en la tierra y lo asegurarás para la eternidad. Nadie puede ser feliz aislado y negándose a compartir sus bienes. Bueno, todos sabemos de eso, ¿no? Que el dinero no compra la felicidad, ni las cosas materiales compran la felicidad. La felicidad viene cada vez que compartimos en familia, que compartimos con amigos, que ayudamos al prójimo. Ahí está el secreto de la felicidad. Bien, dosis diarias de superación para crecer interiormente. Y de esta manera empezamos al día. Muy, pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su programa Al Día. Ya iniciando inmediatamente 1:03 de la tarde. Yani les acompaña recordándoles que Jesús está en misión oficial. Por eso es que no está con nosotros, por lo menos en esta semana, y la próxima también no va a estar. Pero bueno, yo los estaré acompañando a cada uno de ustedes aquí, manteniéndolos, por supuesto, que al día. Y deseándole, como siempre, un buen provecho de este martes de pasta. Para los que les gusta la pasta, martes de pasta. Si usted se come su pizza, su ensalada de codito, sus macarrones, sus raviolis, su espaguetini, su fettuccini, todo esto, todo lo que sea pasta, su lasaña, a los que les fascina la lasaña, bienvenido a la lasaña también, así como a Samir que le gusta la lasaña, también. Buen provecho los que ya pasaron, los que pasarán y los que están ahorita mismo en su momento sagrado ahí viendo Al Día. Y saludando a todos los que nos están escuchando a nivel nacional en las diferentes frecuencias de Radio Hogar, la voz de tu iglesia, en 94.1 FM, 93.1 FM, 99.1 FM, 101.1 FM, 103.7 FM, todos los que nos sintonizan en el canal de audio de Tigo 857 y por supuesto todos los que nos están viendo a través del YouTube de Radio Claret Digital, evangelizando al mundo por Internet. Quiero enviar un saludo a la comunidad de Aguas Claras y también Quebrada Jabón. Esto en Darién, en Santa Fe específicamente también, que el día de ayer no lo envié, pero hoy sí lo envío. Y bueno, hablando también un poquito de Darién, quiero felicitar, ayer estuvo de cumpleaños, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, al padre Gabriel Clau, misionero claretiano, que el día de ayer estuvo de cumpleaños. Así que saludos al padre Gabriel Clau, que se encuentra haciendo su misión en La Palma. Así que para él, saludos al padre Gabriel Clau, misionero claretiano. Y bueno, tengo por aquí, esto ya estaba desde temprano, muy temprano en la mañana, estaba rodando este comunicado. Y de repente quizás si usted no se ha enterado, bueno, acá lo vamos a poner entonces al día. Y este comunicado viene de parte de el IDAM, diciendo lo siguiente: planta potabilizadora de Chilibre opera al 90%. Panamá, 24 de marzo del 2026.
El IDAN informa que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre se encuentra operando al 90% tras detectarse fallas en el motor de una de las bombas en la estación de bombeo de agua tratada, la cual será reparada evitando así mayores problemas. Nuestros especialistas realizaron las evaluaciones técnicas para contar con el diagnóstico y proceder con los trabajos de reparación requeridos. Cabe destacar que estamos en proceso de reemplazo de 4 motores de la estación, los cuales ya fueron adquiridos por el IDAN y estamos a la espera de la entrega por parte del proveedor. De esa manera, aumentaremos la eficiencia y se mejorará la distribución. Durante este periodo de reparación podría verse afectado el suministro de agua potable o registrarse baja presión en puntos altos y alejados de la red de distribución en Panamá y San Miguelito, por lo que solicitamos a toda la población, en solidaridad con estos sectores, consumir responsablemente y cuidar el agua potable. Agradecemos la comprensión de la población, mensaje enviado, ¿verdad? O comunicado enviado por el IDAN para el día de hoy. Así que bueno, para que entonces sepan, no es que nos diga que no hay agua, sí hay, solamente que la planta no está al 100%, sino a un 90% trabajando. Así que simplemente piden esa cooperación, ¿no? Para que el agua les pueda llegar también a los puntos altos y los puntos lejanos de la red. Así que bueno, ya sabemos entonces este comunicado enviado por el IDAN. Bueno, eso es bueno también saberlo, ¿no? Y poder sobre todo estar atentos, ¿no? A todo lo que está sucediendo en este caso. Bueno, para comentarles, comentarios como siempre, que siempre hacemos, esto lo voy a hacer cortito, simplemente este comentario, y vamos a la parte de educación. El día de ayer en la tarde hubo un cierre de calle en Juan Díaz. Padres de familia y estudiantes del colegio Elena Chávez de Pinate que están reclamando por un problema que este colegio ya lo tiene de hace 3 años. Y yo me hago una pregunta con esto. 3 años para resolver un problema de un colegio. Si sabemos que la infraestructura del colegio está dando problemas, o simplemente ya este colegio, como ya se ha dicho, hay que demolerlo para volverlo a hacer de nuevo, cosa que esperamos que sea así y que no pase como la escuela Gran Bretaña en Pedregal, que lo demolieron y nunca lo volvieron a hacer porque salieron un montón de cosas, hasta un dueño de terreno de la nada apareció, por arte de magia, entre comillas. Y no se ha hecho nada con esa escuela en Pedregal. Ahora estamos viendo que el colegio Elena Chávez de Pinate también dicen lo van a demoler para volverlo a hacer de nuevo. Y que los estudiantes, no es de ahora, estamos hablando de hace 3 años, están estudiando en módulos. Y este caso lo pongo aquí al pie porque los padres de familia salieron a protestar ayer. Hicieron su protesta, hicieron cierre de calle incluso. Inmediatamente la ministra de Educación dice que no lo habían dicho a nadie, pero que ya había encontrado un colegio privado que ya había cerrado y que, bueno, va a alquilar las infraestructuras. Pero yo me quedo pensando que por qué de repente no le habían dicho nada y ahora porque los padres de familia salieron y estudiantes salieron, es que de repente ya salió esto. Pues ya tenemos, como dijo una madre de familia, los pañitos tibios para esto. Porque esos son pañitos tibios. Hablamos y vimos al comienzo de clases el 99.5% de los colegios están óptimos para recibir nuestros estudiantes, cosa que es falso. Y sigo yo haciéndome preguntas, ¿no? Con todo esto, gastamos millones de dólares en anuncios que no son ciertos.
en vez de gastarse esos millones de dólares en las infraestructuras de los colegios, en arreglar colegios. Y esos no son los únicos que están en mal estado. El caso del Colegio Elena Chávez Pinate, el Colegio Francisco Beckman, el Colegio Cantón, también. Entonces, ¿por qué decir que hay un 99.5% de colegios que están en buen estado? Cosa que no es así. Las cosas tienen que ser claras. No están bien porque hay una burocracia o porque el contratista, porque lo que escuchaba de la ministra de los contratistas. Entonces, hagan una ley beneficio de la educación. Si el contratista no cumple, se acabó el contrato, punto, ya. Pero bueno, es que recuerdo que algunos contratistas tienen que ver algo con el gobierno, con algún diputado. Sí, ¿verdad? Por eso es que no se hace. Pues entonces hay que hacer leyes para eso. Para cuando un contratista no cumple con lo que se ha determinado, simplemente chao, como en cualquier trabajo. Si a mí tú no me cumples, chao, hasta luego. Se acabó, no hay contrato. Busco otra persona que haga el contrato y que me haga el trabajo como tiene que ser. Así de clarito. Pero no hacer esperar. Y tristemente, como la educación, cómo prestamos atención, ¿verdad?, a nuestra educación. Y después decimos, es que nuestros estudiantes no están preparados. ¿Cómo no van a estar preparados? Escuchamos a los rectores de la universidad decir, es que la preparación académica o no llegan preparados los estudiantes a la universidad. Pero ¿cómo no? Como lo que estamos viendo. Y yo mismo conozco padres de familia de ese colegio y estudiantes de ese colegio y conversando con ellos me lo han dicho. Yo tengo 3 años y este chico ya está en 6º año, es graduando. Pero desde el 4º año ya me dice, no, nosotros vamos 2 veces por semana a la escuela o 3 veces por semana máximo a la escuela. Lo demás todos los mandan por módulos y a ver cómo los papás resuelven con el estudiante eso porque no hay un profesor, un facilitador, como les llaman ahora, para resolver problemas. Problemas, por ejemplo, el caso de matemáticas, que eso no se puede hacer por módulo, eso se necesita una persona que te explique enfrente de un tablero todos los problemas. Eso matemáticas no se enseña nada más a base de módulos, me lo mandas a la computadora y lo veo y punto. No, así no. Hay que practicarlo también. Y así como matemáticas, igual física, química, y ahí nos vamos con las demás materias. Entonces, el caso por lo menos de este joven, el padre de familia, que también conozco a su papá, tuvieron que sacarlo del colegio y ver con sacrificio ponerlo en un colegio privado. Porque simplemente el papá dijo, siento que mi hijo no va a ir bien preparado a la universidad y necesito que vaya bien preparado. Y el caso es el caso de muchos colegios y de muchos estudiantes que, vuelvo y repito, llegan a la universidad con mucha deficiencia. Y que no lo digo yo, lo han dicho los rectores en la universidad. Entonces, es meterle, si de verdad un gobierno está muy interesado en la educación, hace rato, no solamente en la infraestructura, en todo. Viene una, entre comillas, reforma de la educación, pero la reforma de la educación no solamente es ver el pensum, también es ver las infraestructuras de los colegios, no solamente es regalar laptops o tablets, es ver el lugar donde están los estudiantes, ¿verdad? El aula de clase, cómo están sus condiciones, el mismo colegio, cómo están sus condiciones, porque todo eso es integrado, todo eso va integrado, no solamente es una parte, es todo. Y por otra parte, eso de que hay estudiantes que están en centros comerciales estudiando. Un centro comercial no es un lugar adecuado para un estudiante, sea de primaria o de secundaria, o como le llaman, media o premedia, como lo quieran llamar. ¿Saben lo que quiero decir? El lugar adecuado es un colegio, una escuela, un salón de clase, no en un área comercial. Y hemos pasado gobiernos tras gobiernos
en una escuela que está dentro de un centro comercial, pero no le resuelven nada o no se inmutan en querer subir un colegio, construir un colegio. Entonces, yo le doy de repente con toda humildad al Ministerio de Educación. Dirán, es que no es fácil, pero se puede hacer, se puede hacer. Resuelvan inmediatamente ese problema que supuestamente, el caso de Pedregal, que salió un supuesto dueño ahora, que casualidad, pero resuelvan y de repente este colegio que lo destruyeron no lo volvieron a subir más, no lo volvieron a construir más. Y el caso ahora del colegio Elena H. de Pinate, yo espero que bueno, que si tienen que demoler, hay que demolerlo, pero que lo construyan nuevamente y que nuevamente los estudiantes vuelvan a sus aulas y que no estén en modulares pasando calor o metidos en un gimnasio. Eso no es una manera de resolver, o como dijo, vuelvo y repito, esta madre de familia, pañitos tibios para resolver algo. Las cosas no se pueden improvisar, no se pueden hacer cosas improvisadas. Hay que actuar, hay que tener voluntad para actuar. Y estoy hablando solamente el caso de educación. Y ahí lo dejo, porque ya me voy por lo largo y no voy a dar las noticias del día de hoy hablando solamente de este tema. 1:17 de la tarde. ¿Qué les puedo decir? Son las realidades que vive, y lo digo, ¡ay, mi Panamá! Las tristes realidades que vemos. Pero bueno, solamente nos queda pedirle a los santos del día de hoy, porque vamos a mencionar 2 santos el día de hoy, vamos a mencionarlos para que interceda por todo lo que está pasando, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Vamos como les dije, hoy hay 2 santos. Vamos primero con las damas, con Santa Catalina de Suecia. Vamos a escuchar un poquito de ella y después les voy a mencionar el otro santo que tenemos para el día de hoy, 24 de marzo. Escuchemos. Hoy 24 de marzo la iglesia conmemora a Santa Catalina de Suecia, llamada también Santa Catalina de Vadstena. Nació en Suecia en el año 1332. A la edad de 7 años fue encargada a la abadesa del convento de Risberg para que continúe recibiendo la educación católica impartida por sus padres. Fue así que creció en ella un deseo para la vida de automortificación y consagración total a Dios. No obstante, a la edad de 13 años, su padre decidió casarla con un noble de ascendencia alemana. Después del casamiento, Catalina persuadió a su esposo, que era creyente, para mantener un voto de castidad, el cual cumplirían hasta el final. En el año 1349, después del fallecimiento de su padre, Catalina llegó a un acuerdo con su marido y partió junto a Santa Brígida, su madre, hacia una peregrinación para venerar las tumbas de San Pedro y San Pablo en Roma. Al llegar, recibió la noticia de que su esposo había muerto y tiempo después rechazó cualquier oferta de matrimonio. Fue así que Catalina decidió vivir con su madre, imitando fervorosamente su vida ascética y su pertenencia a Dios. En el año 1372, Catalina y su hermano Birger acompañaron a su madre a una peregrinación a Tierra Santa. Brígida falleció al poco tiempo de su regreso a Roma y en el año 1374 su cuerpo fue enviado a Suecia para que sea enterrado en Vadstena, en el convento donde fundó la Orden del Santísimo Salvador. Catalina vivió y dirigió el convento que fundó su madre hasta el año 1375, tiempo en el que regresó a Roma para promover su canonización. Pese a no obtener resultados, logró la ratificación en la aprobación de las reglas de la Orden Brigidina alrededor del año 1378. Tras 5 años, regresó a su tierra natal y el obispado le entregó formalmente la dirección de la nueva orden religiosa. Poco tiempo después, enfermó y falleció el día 24 de marzo del año 1381. En el año 1484, el Papa Inocencio VIII dio permiso para su veneración como santa. Su fiesta es celebrada por la Iglesia el día 24 de marzo. Catalina escribió un trabajo devocional titulado Consolación del Alma, largamente compuesto de citaciones escriturales y antiguos libros religiosos. No hay una copia en existencia. Generalmente, ella es representada con una sierva a su lado, la cual, se ha dicho, vino a su ayuda cuando jóvenes sin castidad buscaban cortejarla.
Santa Catalina, Dios te dio la gracia de poder predecir sobrenaturalmente muchas cosas. Tu alma inmaculada estuvo siempre dispuesta en el ejercicio de la confesión diaria y permitiste, gracias a tus obras, la confesión de aquellos que, arrepentidos en la hora de su muerte, recurrieron a ti para que los ayudaras a conseguir la confesión. Intercede por nosotros ante el Señor para que nuestras almas recurran al sacramento de la confesión con más frecuencia y seamos dignos hijos de Dios que llevan la buena noticia del Evangelio a todos aquellos que nos rodean. Queremos ser fieles a Cristo. Ayúdanos, te lo pedimos. Ora por nosotros, que podamos vivir fielmente nuestra vocación y que tendamos siempre la perfección por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este día también la Iglesia recuerda a San Agapito de Sinada, obispo, San Óscar Romero, arzobispo y mártir, beata María Serafina del Sagrado Corazón, fundadora, beato Juan del Báculo, monje y presbítero. Qué bonito, ¿no? Esto, ¿no? De que una santa que a la cual su madre también era santa, ¿no? Este es el caso de Santa Catalina de Suecia, esposa y religiosa, y sobre todo defensora de la virginidad. Y bueno, Santa Brígida, que fue su madre. Entonces, qué hermoso, ¿no? Tenemos otro santo que lo escuchamos, que también lo mencionaron, y este santo también lo mencionamos hoy porque es importante. Es un santo, primero que todo, de nuestra región, de Centroamérica. Es un santo para todo el mundo también, para Centroamérica, América y el mundo entero. Un santo que para mí es un santo nuevo, independientemente que es fuera del siglo pasado, ¿verdad? Pero para mí, santos del siglo pasado, de 1950 para acá, son santos nuevos, definitivamente. Hablamos de San Óscar Arnulfo Romero, también conocido como San Óscar o como San Romero de las Américas, también le tienen como ese nombre también, a San Óscar Arnulfo Romero, que quizás muchos han conocido su historia, otros no. En este espacio vamos prácticamente a, porque ya que es un audio, un video largo, poder escuchar la primera parte de la vida de este gran santo. Como le han puesto muchos, la voz de los que no tenían voz. Exactamente, la voz de los que no tenían voz. Así le llamaron también a San Óscar Arnulfo Romero. Escuchemos la primera parte de su vida. Es la voz de los sin voz. A pesar de haber sido asesinado, amó tanto a su pueblo hasta dar su vida por ellos. En un contexto de guerra civil, lo mató la derecha de El Salvador. En este video vamos a conocer la vida de este personaje tan amado como odiado. Ahondaremos en conocer detalles importantes de su niñez, vocación y finalmente del obispo que ordenó al ejército frenar la represión contra su pueblo. A más de 100 años de su nacimiento, su legado sigue más vivo en el pueblo salvadoreño. Nuestro recorrido terminará el 24 de marzo de 1980, fecha en que asesinaron a San Óscar Arnulfo Romero. Mientras el arzobispo expiraba, el ahora santo demostraba a la derecha militarizada que otra vez se habían equivocado. Eran cerca de las 6:30 de la tarde. El arzobispo Romero oficiaba la misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia. Mientras levantaba el cáliz con el vino, en el ofertorio recibió un disparo mortal, calibre 22, directo al corazón, disparado por un francotirador. Óscar Arnulfo Romero y Galdames nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrio San Miguel, al oriente de El Salvador. Fue hijo de Santos Romero y Guadalupe Galdames. Ingresó en 1931 al Seminario Menor de San Miguel, cuando apenas el joven Romero tenía 14 años. Allí permaneció durante 6 años hasta que tuvo que interrumpir sus estudios para ayudar a su familia en momentos de dificultad económica. Durante 3 meses trabajó con sus hermanos en las minas de oro de Potosí, ganando 50 centavos de colón al día. En 1937,
Óscar Arnulfo ingresa al Seminario Mayor de San José de la Montaña, en San Salvador. 7 meses después es enviado a Roma a estudiar teología. Es ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942, a sus 25 años. Aún en Roma, continúa con el fin de iniciar una tesis doctoral en teología ascética, pero la Segunda Guerra Mundial le impide terminar sus estudios y regresa a su tierra natal, El Salvador, en 1943. Su primera parroquia fue en Anamorós, departamento de La Unión. Poco tiempo después fue trasladado a San Miguel, donde permaneció por 20 años realizando una intensa labor pastoral. El padre Romero era un sacerdote sumamente caritativo y entregado a su ministerio. Dada su amplia labor pastoral, muy tradicionalista, es elegido en 1967 secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador, SEDES. Comienza así para el sacerdote Romero una actividad más pública que viene a concluir con un periodo de amplio desarrollo de los movimientos populares, que se manifestaría de forma evidente apenas un año más tarde con la primera huelga general obrera. Fue nombrado obispo auxiliar de Monseñor Luis Chávez y González en 1970, lo cual no fue bien visto por los sectores más renovadores. Monseñor Chávez y González y Monseñor Rivera, también obispo auxiliar, estaban impulsando los cambios pastorales que el Vaticano II y la Conferencia de Medellín de 1968 exigían para el desarrollo de una nueva forma de entender el papel de la Iglesia Católica en América Latina. Y los planteamientos de Monseñor Romero, nombrado además director del periódico Orientación, eran todavía muy conservadores. También criticó sin demasiado efecto al externado San José y a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, instituciones educativas dirigidas por los jesuitas, y finalmente a los propios jesuitas, contribuyendo a apartarlos en 1972 de la formación de seminaristas. Sin embargo, tras haber sido sustituidos los jesuitas por sacerdotes diocesanos y ejercer él mismo como rector, el seminario debió cerrar medio año después. A pesar de todo, Óscar Arnulfo Romero gozaba del apoyo del nuncio apostólico y fue nombrado obispo de Santiago de María en 1974. El contexto político se caracteriza sobre todo por una especial represión contra los campesinos organizados. En 1975, el asesinato de varios campesinos que regresaban de un acto religioso por la Guardia Nacional le hizo atender por primera vez la grave situación política del país, por lo que le envía una dura carta al presidente Molina, mandatario de El Salvador. El nombramiento de Monseñor Romero como arzobispo de San Salvador el 23 de febrero de 1977 es una sorpresa negativa para el sector renovador, que esperaba el nombramiento de Monseñor Rivera, y una alegría para el gobierno y los grupos de poder, que ven en el obispo Romero de 59 años un posible freno para la actividad de compromiso con los más pobres que estaba desarrollando la arquidiócesis en esa época. Interesante, ¿verdad? Conocer un poco más, los que no conocían, de la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y yo voy a agregar un poco, antes de seguir con la segunda parte de este video, este audio, para los que nos están escuchando por Radio Hogar, que Monseñor Óscar Arnulfo Romero tuvo una estrecha relación formativa con los misioneros claretianos, quienes dirigieron el Seminario Menor San Miguel, esto en El Salvador, donde inició sus estudios a los 13 años. Esta influencia inicial forjó su disciplina y vocación temprana. Monseñor Romero es recordado, como bien lo sabemos, como la voz de los que no tienen voz o la voz de los sin voz. También podemos decir que en 1931 ingresa entonces a este Seminario Menor San Miguel, regentado en aquel entonces por los padres misioneros claretianos, y que estaba dirigido, ¿verdad?, por ellos, bajo su guía, y comenzó su vida consagrada y formación, y sobre todo la disciplina. Bueno,
Esto también para poder saber también de que hubo una gran relación que tuvo Monseñor Romero con los misioneros claretianos en El Salvador. Bueno, vamos entonces a escuchar la segunda parte de este video, este audio, sobre la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, o mejor dicho, San Óscar Arnulfo Romero. Sin embargo, un hecho ocurrido apenas unas semanas más tarde que sería decisivo en la escalada de violencia sufrida en El Salvador va a dejar clara la futura línea de actuación del arzobispo. El 12 de marzo de 1977 es asesinado el sacerdote jesuita Rutilio Grande, buen amigo de Monseñor Romero. El recién electo arzobispo insta al presidente Molina para que investigue las circunstancias de la muerte del padre Rutilio y sus dos acompañantes, y al ver la iniquidad del gobierno militar del coronel Arturo Armando Molina, decide celebrar una misa única el 20 de marzo, a la que asistieron alrededor de 100,000 personas. Asimismo, el arzobispo decide no asistir a ninguna reunión con el gobierno, hasta que no se aclarase el asesinato del padre Grande y sus dos acompañantes. La postura de Óscar Romero, cada vez más peligrosamente comprometida con el pueblo, comienza a ser conocida y valorada por el contexto internacional. El 14 de febrero de 1978 es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. En 1979 es nominado al Premio Nobel por la Paz, galardón que es otorgado a Madre Teresa de Calcuta. Y en febrero de 1980 es investido doctor honoris causa por la Universidad de Lovaina, Bélgica. En ese viaje a Europa visita al Papa Juan Pablo II en el Vaticano y le transmite su inquietud ante la terrible situación que está viviendo su país. Por esas mismas fechas recibe también el Premio de la Paz de mano de la Luterana Acción Ecuménica de Suecia. Apenas llegado de su viaje, el 17 de febrero, el arzobispo Romero envía una carta al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en la que se opone a la ayuda que el país del norte está prestando al gobierno salvadoreño. Finalmente, el domingo 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero pronunció en la Catedral Metropolitana una valiente homilía dirigida a las fuerzas militares. Muchos de los feligreses que estuvieron presentes o lo escucharon a través de la radio presintieron ese día la muerte del arzobispo. Tras escuchar sus valientes palabras ordenando al ejército desobedecer las órdenes de matar a sus hermanos campesinos y ordenarles al final, en nombre de Dios, cese la represión. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Es ahora cuando regresamos al inicio de nuestro relato. La derecha cometió el peor error de su historia. Lo podrán llamar error de cálculo o simplemente no se imaginaron que el tiro calibre 22 le saldría por la culata. Como dice la canción dedicada a Monseñor Romero que les dejaré al final del video, disparo de vida fue el que él recibió. Dando vida a la muerte te quedaste en tu gente. Monseñor, el buen pastor. El 24 de marzo de 1980 eran cerca de las 6:30 de la tarde. El arzobispo de San Salvador levantó el cáliz en el ofertorio del pan y el vino durante la misa. El francotirador, ubicado afuera de la capilla, con un disparo certero, arrebató la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El crimen se atribuyó a grupos de ultraderecha, afirmándose que la orden de disparar al obispo Romero había sido dada por el mayor Roberto D'Aubuisson,
fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. No se produjo ninguna detención y todavía, en la actualidad, este caso, como muchos otros, permanece en la impunidad. En 2015, Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue beatificado por la Iglesia Católica y a los casi 40 años de su asesinato, su santidad el Papa Francisco lo canoniza el 14 de octubre de 2018. Hoy es uno de los santos más queridos y reconocidos en el mundo entero. San Óscar Arnulfo Romero es también llamado el Santo de los Pobres, San Romero de América o San Romero del Mundo. Monseñor Romero sigue siendo la voz de los sin voz y está presente día a día en la fe de su gente, que se resguarda bajo su intercesión. ¿Verdad que, bueno, aquí acordamos un poquito también esto, nos hablaba de la canción, pero bueno, teníamos que continuar si no se nos hace también largo esto y ver el punto de vista, escuchar. Le decía acá a Samir que, bueno, este audio, este video dice, ¿no? Cómo es la cosa, un partido político, nombres y apellidos, y cómo sigue la impunidad. Acá, como bien lo dice, los años que han pasado, y han quedado impunes. Y esto, por lo visto, es un problema no solamente de Centroamérica, es un problema en casi prácticamente toda América. La impunidad que hay de las cosas que hacen los gobiernos. Los gobiernos, en general, todo, plural los pongo. Los gobiernos, y vuelvo y repito, no solamente en Centroamérica, en toda América hay ese problema de la impunidad. Estamos hablando de los años de 1980 y a saber más atrás cómo venía todo esto, ¿no? Estamos en pleno año 2026 y todavía se ve esto y no ha mejorado. Y por lo visto, por ahora, no mejorará. Qué triste. Lo bueno es que hay que recordar a este gran santo, a este obispo con olor a oveja que salió al frente de los más necesitados, de los que no podían alzar su voz porque inmediatamente los mataban, los reprimían. Y dentro de esas represiones encontrábamos hombres, mujeres, niños también, porque muchos niños murieron bajo las balas en aquel momento. Y todavía hoy en día hay lugares que mueren, hombres, mujeres y niños, por simplemente alzar su voz. Por cierto, la vida y el legado también hay eso, vida y legado de San Óscar Arnulfo Romero. Y gracias a nuestros amigos de EWTN tenemos entonces este audio, este video, ¿verdad? Para que podamos también saber esta vida y este legado de este gran santo. Señor Hernández, ¿por qué Monseñor Romero es una figura tan importante en la Iglesia? Bueno, en este momento yo diría que es una figura clave porque la evangelización necesita testimonios coherentes, es decir, de gente que haya entendido radicalmente el evangelio, cómo debe ser encarnado y cómo debe ser llevado a sus últimas consecuencias, que es justamente lo que Monseñor Romero hizo, no solamente siendo asesinado, como ya lo sabemos, se van a cumplir el próximo 24 de marzo justos 46 años de su martirio, sino el hecho de haberlo sido mientras oficiaba la Santa Eucaristía, ¿verdad? Esto lo vuelve particularmente clave para entender cómo ahora todos los cristianos estamos llamados a tener una vida coherente y, por supuesto, tratando al mismo tiempo de hacer visible a Jesucristo en la tierra, incluso en medio de los conflictos más complejos. ¿Nos podría recordar por qué fue asesinado Monseñor Romero y qué influyó el contexto sociopolítico de El Salvador en su misión como pastor, justamente? Bueno, Monseñor Romero fue asesinado por odio a la fe, como bien dice el acta de beatificación primero, y luego la canonización en el año 2018. Monseñor Romero
Era un hombre que entendía que siendo arzobispo de San Salvador, donde había llegado en 1977, apenas 3 años antes, tenía la enorme responsabilidad histórica de ser profeta, de hablar lo que Jesucristo habría hablado a los salvadoreños, de encontrarse exactamente en ese momento. Y lo que hizo fue llamar al diálogo, llamar a la unidad, tratar de evitar que la guerra civil estallara, cosa que desde luego con su asesinato pues quedó trunco. Pero Monseñor Romero lo que decía era, por favor, el recurso a la violencia no. Tenemos que platicar, tenemos que entendernos, tenemos que vernos a los ojos. Y claro, siendo una persona que estaba muy cerca de los pobres, al mismo tiempo que doctrinalmente era muy ortodoxo, era alguien que se acercó a la gente más desposeída en aquel momento, aquellos que eran además desmovilizados precisamente por el conflicto armado en ciernes, y se acercaba a ellos para ayudarles, porque se daba cuenta que eran los marginados, ¿no?, de la tierra. Y lo que pasó es que, digamos, las bandas izquierdistas, en ese momento, como todas las bandas marxistas estaban deseosas de hacer la guerra y la revolución por la vía armada, empezaron a manipular las homilías de Monseñor Romero, porque él obviamente le pedía al Estado y al ejército que no masacrara a los campesinos, ¿verdad? A la gente pobre, a la gente que estaba en medio del conflicto, digamos, que eran inocentes, que no tenían nada que ver con un bando u otro. Y entonces empezaron a manipularlo y claro, del otro lado, la gente de la derecha, estoy siendo muy simplista desde luego, les convenía que fuera manipulado por la izquierda porque de esa manera podían odiarlo más y mejor, ¿verdad? Hasta que finalmente el 24 de marzo terminaron asesinándolo. Cuando él finalmente muere, aunque intentó la izquierda obviamente manipular su asesinato, no lo consiguió, gracias a Dios, pero a lo largo de todo el conflicto que se selló hasta 1992, o sea, 12 años más tarde, durante todo el conflicto la figura de Monseñor Romero fue al mismo tiempo y lamentablemente una figura conflictiva, porque estaba siendo jalonado por un lado y por otro de los bandos en aquel momento enfrentados. Afortunadamente, ya pasado el tiempo y una vez firmada la paz, esto comenzó a cambiar y el Vaticano se dio cuenta que Monseñor Romero podía no solamente ser un santo de la Iglesia Católica, sino alguien que unificara a una sociedad tan dividida como la salvadoreña. ¿Qué elementos de la doctrina social de la Iglesia se ven reflejadas en las homilías de Monseñor Romero? Bueno, de la doctrina social, aunque todavía en aquel momento no se había compilado, ahora ya tenemos un compendio, pero en aquel momento Monseñor Romero era muy cercano a Pablo VI, ahora santo también, ¿verdad? O sea que él en todo fue ortodoxamente doctrinal y al mismo tiempo con una preocupación muy genuina y dentro de lo que podemos llamar los límites del conocimiento católico para una responsabilidad social muy grande, no solamente la suya, sino también llamar a los demás a hacer lo mismo. Bueno, interesante ver también, ¿no?, esto de la vida y ese legado que nos ha dejado San Óscar Arnulfo Romero y que siempre lo vamos a recordar y su fecha es hoy, 24 de marzo. Bueno, seguimos con más en Al Día, 1:00 p.m, 44 minutos. Y bueno, el Vaticano restaura el fresco del juicio final que está en la Capilla Sixtina. Con gran expectación y entusiasmo ya han iniciado los trabajos para preservar el color de la obra maestra de Miguel Ángel, el juicio final en la Capilla Sixtina. Los preparativos para el proyecto comenzaron en 2024, cuando se llevó a cabo una inspección completa del fresco. Gracias al trabajo de la oficina que supervisa las condiciones ambientales dentro de la Capilla Sixtina, como la temperatura y la humedad, los análisis detallados pudieron descubrir algo extraordinario. Que non si è trattato solo di una manutenzione ordinaria, ma No era un simple mantenimiento de rutina, sino una serie de análisis diagnósticos de observaciones detalladas que nos permitieron identificar una fina capa de sustancia blanquecina que nuestro Departamento de Investigación Científica identificó como lactato de calcio y que se puede eliminar fácilmente con una simple limpieza con agua desionizada y una fina capa de papel japonés.
Un sottile velo di foglio di carta giapponese. Fabio Moresi, director del Gabinete de Investigación Científica de los Museos Vaticanos, explicó que este velo blanco se formó por la cantidad de personas que visitaron este fresco. La explicación es la transpiración. La transpiración ha aumentado en los últimos años debido al cambio climático. Al transpirar, producimos ácido láctico y lamentablemente el 97% del ácido láctico se fija en el carbonato cálcico, en el calcio libre y forma lactato cálcico. Los trabajos de mantenimiento se producen poco más de 30 años después de la llamada restauración del siglo, en la que se revelaron los brillantes colores de la obra maestra de Miguel Ángel. Lo estoy viendo de nuevo después de 30 años porque participé en la restauración del juicio final hace 30 años. Lo vi pasar de oscuro a color y ahora lo he visto pasar de blanqueado a color de nuevo. El impacto emocional es enorme. Es abrumador porque hay que imaginar que durante 30 años no hemos retocado físicamente el juicio final, ya que es inaccesible con los sistemas que utilizamos normalmente para otras pinturas. Así que después de 30 años, habiendo empezado a los 30 y ahora a los 60, te encuentras trabajando de nuevo en las mismas superficies. Da 30 anni che avevo a 60 adesso, a ritoccare le stesse superfici. Durante los 3 meses de duración de los trabajos, los restauradores operarán detrás de una reproducción en alta definición de la imagen y la capilla permanecerá abierta para fieles y visitantes. Está previsto que las obras concluyan antes de la llegada de Semana Santa. Este extraordinario mantenimiento permitirá que las generaciones venideras sigan disfrutando de una de las obras de arte más importantes del mundo. Siempre es muy importante seguir con nuestra misión, que es preservar y compartir. Y queremos preservar nuestro patrimonio, que no es nuestro. Es el patrimonio del Santo Padre, es el patrimonio de la Santa Sede. Y es un patrimonio universal y mundial que debemos compartir. Bueno, interesante esta información. Hoy un saludo a Eugenio Jaén, que está en sintonía de Al Día. Por aquí me escribe, dice: Arnulfo Romero, santo para América Latina, y el Evangelio se encarnó en él. Y es ejemplo para todos los que dirigen nuestra iglesia. Así mismo es, en verdad que saluda a Eugenio, que está en sintonía de Al Día. Bueno, seguimos con más información. Y bueno, como ustedes saben, ya estamos a pocos días o a meses ya del Mundial de Fútbol. Le llamamos así Norteamérica, porque prácticamente es todo Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá 2026. Y Capellanes Deportivos destacan entonces este Mundial de Fútbol. Escuchemos. Porque el fútbol no es solo un juego. Para millones es un espacio donde convive la fe, la esperanza y la alegría. En México, las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México serán sede de algunos de los partidos, incluidos el inaugural. En estos escenarios no solo se disputarán encuentros deportivos, sino también emociones compartidas por millones de aficionados. En medio de tanta violencia en el mundo, sacerdotes que trabajan en el ámbito deportivo y acompañan de cerca a futbolistas profesionales coinciden en que el Mundial puede ser una oportunidad para fomentar la convivencia y la esperanza. Hasta el mismo de ser espectadores, cuando vas, lo disfrutas, lo vives, te relajas, te das un grado de dignidad, porque también ocupamos saber descansar. El deporte es un momento para saber descansar, pues también nos está ayudando a recuperar las fuerzas y después salir de ahí y seguir dando el testimonio como agente, como padre de familia o hasta como sacerdote, ¿no? Más allá del espectáculo, el fútbol también permite detener el ritmo de la vida diaria y generar espacios de encuentro entre familias, amigos y comunidades. Sin embargo, en el caso de los jugadores, la percepción suele ser distinta. Para el sacerdote Roberto Ramírez, quien acompaña a futbolistas en Guadalajara, existe un prejuicio sobre su vida espiritual. Podríamos pensar que el futbolista es una persona muy mundana, que el futbolista pues no tiene como esa cercanía con Dios. En este sentido, los sacerdotes hacen un llamado a que durante el Mundial los jugadores también sean testimonio de valores en medio de un mundo marcado por la violencia, los conflictos y el sufrimiento. La fe en el deportista va a ser el sentido de ¿qué? De una esperanza, de una vivencia en que si vamos perdiendo, tengamos el ánimo de salir adelante. Que perdimos, pues todavía puedo seguir adelante porque la fe es la que da la fuerza,
el entusiasmo, la vivencia, a seguirnos humanizando y a seguir viviendo estos valores desde esta manera del deporte. Así, la fe no se entiende como una garantía de triunfo, sino como la esperanza interior que impulsa a levantarse, a competir con respeto y a vivir el deporte con sentido. De acuerdo con quienes acompañan espiritualmente a jugadores, el testimonio también se refleja en la disciplina y la coherencia dentro y fuera de la cancha. Pues no está peleada la fe con el deporte, con la cultura, todo lo contrario, o sea, es algo que es un motor y que les ayuda a poder hacer un mejor fútbol y a poder hacer mejores personas. Y para el Mundial el anhelo es claro, que no solamente este se convierta en un lugar de competencia, sino un espacio de encuentro y esperanza. Y para junio, cuando el mundo voltea a ver a México, que el fútbol y la fe también unan comunidades. Bueno, así mismo es. Y recordarles que, bueno, prácticamente en esta semana va a haber juegos, los famosos repechajes. El día jueves 26 va a haber partido, igual que también para el día 31 de marzo hay partidos, entonces que todo en vista a la Copa del Mundo. Así que bueno, ahí vamos a estar informándoles para ver quiénes son los que faltan, porque todavía quedan cupos para ir al Mundial, quedan exactamente 6 cupos para ir al Mundial, así que vamos a estar pendientes a ver quiénes son esos 6 que faltan para llegar a la Copa del Mundo. Bueno, seguimos con más y vamos al mundo, y bueno, al menos 66 muertos. Esto pasó, bueno, al estrellarse un avión militar con 128 personas en Puerto Leguízamo, esto en Colombia. Un avión de carga militar se estrelló poco después de despegar en Puerto Leguízamo, en el suroeste de Colombia, el lunes, causando la muerte de al menos 66 personas. Las imágenes del lugar del accidente muestran grandes columnas de humo elevándose sobre un campo vacío donde se estrelló la aeronave. ¿Alguien nos puede, por favor? A bordo viajaban 128 personas, entre ellas 115 del ejército, 11 tripulantes y 2 miembros de la Policía Nacional. Lo que acaba de suceder. De igual manera hemos enviado un equipo investigador para empezar a determinar cuáles son las causas de este siniestro. En este momento no conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra. Más o menos a un par de kilómetros desde el aeropuerto. Las autoridades evacuaron a decenas de pasajeros heridos que fueron atendidos por las 2 únicas clínicas del lugar antes de ser trasladados por vía aérea a ciudades más grandes. Aunque aún se desconocen las causas del siniestro, el presidente del país, Gustavo Petro, se ha apresurado a señalar la falta de inversión en equipamiento militar, lo que ha retrasado la renovación de los equipos de las Fuerzas Armadas debido a las dificultades burocráticas. Desde que se crearon las excusas, todo el mundo tiene la culpa, menos uno. Lo voy a dejar ahí. Seguimos con más. Irán apunta a Israel tras negar las conversaciones con Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado a 5 días el plazo que ha dado a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, afirmando que las conversaciones con Irán han sido productivas, algo que los funcionarios iraníes han negado. Algunos medios de comunicación, citando a una fuente anónima del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, han informado de que se han recibido a través de mediadores nuevos puntos que podrían servir de precursor para las conversaciones entre ambas partes. Trump había declarado a los periodistas el lunes por la tarde que los enviados estadounidenses han estado manteniendo conversaciones con un líder iraní respetado. Su anuncio trajo alivio a los mercados financieros el lunes, ya que los precios del petróleo bajaron y las cotizaciones bursátiles subieron en Wall Street, tras las graves pérdidas registradas en todo el mundo antes del anuncio de Trump. Mientras tanto, la guerra continúa con intercambios de ataques aéreos que alcanzan objetivos en Irán, Israel y Líbano. El ejército israelí afirmó que llevó a cabo ataques durante la noche del martes contra varios barrios de los suburbios del sur de Beirut, indicando que su objetivo eran las infraestructuras de Hezbollah. Mientras Irán intensificaba los ataques contra Israel y sus vecinos árabes del Golfo, Kuwait, Bahrein y Arabia Saudí interceptaron los ataques.
El número de víctimas mortales de la guerra ha ascendido a más de 1.500 personas en Irán, más de 1.000 en Líbano, 15 en Israel y 13 militares estadounidenses. Millones de personas en Líbano e Irán se han visto desplazadas. Triste poder escuchar la cantidad de personas que fallecen en esta guerra que, vuelvo e insisto, no tiene sentido. Bueno, vamos entonces con vamos a ponerlo así, bueno, como lo dijo Jesús, y hay que ponerlo así, ¿no? El segmento de la botica de la abuela. Sí, así mismo, la botica de la abuela. Y hoy la botica de la abuela nos va a hablar de los beneficios de la hoja de guayaba y cómo preparar la infusión. Escuchemos. ¿Sabía que la hoja de guayaba puede ayudarle a mejorar la salud intestinal y mucho más? La nutricionista Krista González explica que la guayaba es rica en vitamina C, incluso más que la naranja, y también aporta vitaminas A, E, hierro, calcio y magnesio. Sus hojas, en té o infusiones, tienen propiedades astringentes y antimicrobióticas que ayudan a regular la diarrea y mejorar la flora intestinal. La naturópata Gabriela Ordóñez señala que la hoja de guayaba también ayuda a controlar el ácido úrico y la hipertensión, alivia inflamaciones, reduce el estrés y favorece la salud de la piel. Incluso puede usarse para limitar heridas y ayudar a cicatrizar. Según la revista de fitoterapia de la Sociedad Española de Fitoterapia, entre los siglos XVI y XVIII ya se utilizaban para tratar cólicos, úlceras e infecciones en la piel. Hoy, estudios modernos confirman sus beneficios gastrointestinales y antiinflamatorios. Para preparar la infusión, hierva 1 litro de agua, agregue 1 taza de hoja de guayaba, apague el fuego y deje reposar. Puedes beberla durante el día para aprovechar sus propiedades. Recuerda que según los expertos no se recomienda su consumo excesivo en embarazadas, niños pequeños o personas con colon irritable o estreñimiento. Consulta siempre con un profesional antes de usarla regularmente. Bueno, ya saben, ¿no? Es bueno tomarlo, claro, pero todo con normalidad, todos no abusen porque después de repente van a quedar hablando mal de la pobre hoja de guayaba y no. Así que hay que poner la parte buena y no abusar de eso también. Bueno, efemérides y días mundiales. Hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis. Y bueno, de esta manera finalizamos el programa de Al Día, valga la redundancia, del día de hoy. Antes de finalizar, quiero mandarle un saludo de cumpleaños al gran Papole hasta Chitré. Así que Papole también, así que todo Chitré sabe quién es Papole, ¿verdad? Bueno, así que saludos para él que está de cumpleaños el día de hoy, que la pase muy bien. Y de esta manera finalizamos el programa Al Día. Dios primero, estaremos con ustedes nuevamente aquí, en esta misma hora, en estas mismas ondas radial, por supuesto, y por supuesto que también aquí en el YouTube de Radio Claret Digital. Que todos tengan una excelente tarde, bendiciones y Dios primero, nos vemos mañana. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.